Las 11:00. Esta sí va a ser una clase muy rapidinga para que podamos disfrutar de irnos al campo a mojarnos un poco porque está extremadamente fuerte la calor, meterse a la piscina y refrescar. Ya, hemos comenzado hace unas 3 semanas hablando de micología médica, diferentes hongos que provocan enfermedades micóticas. Comenzamos hablando de los hongos superficiales, que son los más frecuentes, y que generalmente son dos tipos de hongos, con dos géneros con varios tipos de hongos. Los géneros dermatofitos y los del género levadura. Ya hablamos de eso, de las piñas provocadas por Hola, dermatofitos. Hola, por dermatofitos y de levaduras que después vamos a hablar, lo hemos dejado un poquito aparte para hablarlas posteriormente, de las que se me fue. Sí, ahorita me he dado cuenta que nos pasamos de hablar todavía de las levaduras. Hemos hablado de los dermatofitos, eh, que son las tiñas de la cabeza, del cuerpo, de la ingle, de los pies, de las uñas. Y nos olvidamos, ahorita recién me he dado cuenta que nos olvidamos de hablar de las micosis producidas por levaduras. Y aquí vamos a hablar las próximas semanas, que ya ahora me he preparado porque tengo que salir ahorita. Estoy en unos correteos, pues, estamos hablando de unos departamentos que he comprado. Entonces nos habíamos olvidado de hablar de micosis provocada por levadura. Ahí vamos a reconocer dos tipos de hongo, el Malassezia furfuro o Pterosporen ovale, que va a provocar lo que conocemos como remasalada, lo que científicamente se llama eh, se me fue el nombre, pitiriasis versicolor hipocromiante o pitiriasis versicolor hipercromiante, comúnmente llamada o conocida como repasalada. Es una micosis muy frecuente dentro de las micosis superficiales, pero que no son provocadas por dermatofitos, sino por levaduras. Vamos a estudiarlo la próxima semana, Dios mediante. Y la otra micosis que vamos a hablar también, que también se me fue por una llave medio cortito, que hubiéramos terminado. ¿Se acuerdan que la tercera semana digo que nos falta pocos temas y tenemos harto tiempo? Vamos a ir con calma. Pues me falta también hablar de un grupo de hongos provocados por levadura que son muy frecuentes, sobre todo en niños y en personas inmunodeprimidas, como todos los hongos, pero esta tiene un carácter especial, que se llama las candidiasis. Y las candidiasis ya algo la mencionamos cuando hablamos de tricomonas vaginales como diagnóstico diferencial, las moniliasis o las candidiasis vaginales. Entonces vamos a reconocer nosotros ahora ya, no ahora, la próxima semana, cuando hablemos de micosis por levadura, las candidiasis. Estas candidiasis pueden ser, vamos a hablar de las candidiasis de la boca, que hay tres tipos. La más frecuente es la pseudomembranosa, la que comúnmente la gente dice, ¿qué tiene tu hijito? Está con utuó, dice, utuó, así se lo llama acá. Es la mononiliasis oral o la candidiasis oral. ¿No? Son unos puntos blanquecitos como leche cortada en la boca, eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Después está la candidiasis atrófica, que es también de la boca. Y vamos a ver también que hay candidiasis que la mencionamos también, que es parecida a la tiña crural, que se hace diagnóstico diferencial con esta, porque esta zona generalmente los niños para húmeda y entonces los hongos, la Candida albicans, que es el agente etiológico más frecuente, se empodera de esta zona y puede provocar candidiasis intercrural, que es muy parecida a la candidiasis producida por dermatofitos. Los dermatofitos pueden ser los tres géneros, trichofitos, epidermofitos y microsporos. Esta candidiasis dijimos que se pueden diferenciar porque aparte de tener esa lesión comprometida,
en la región inguinal, en las periferias hay pequeñas pústulas. Parece una dermatitis del pañal. Hay unas pústulas, eso es la diferencia de las provocadas por dermatofito. No habíamos olvidado de hablar todavía de esto y me pasé directo a los otros tipos de enfermedades que comenzamos la anterior semana. Bueno, entonces hoy vamos a aprender a reconocer una micosis que no tiene una alta mortalidad, pero tiene una alta probabilidad de discapacidad. Es decir, que le llega a apuntar el miembro, que el tipo no salga de su casa, que no pueda trabajar, que tenga vergüenza, tiene problemas psicológicos. Esta enfermedad es parecida a la que hablamos la anterior semana, de la esporotricosis. Es también una enfermedad del tejido subcutáneo. Acuérdense que las clasificamos en las micosis superficiales, subcutáneas, profundas y poro-oportunistas. Esta es una micosis subcutánea. Al igual que la esporotricosis, es una enfermedad que fue clasificada en el año 1917 por la Organización Mundial de la Salud como enfermedades micóticas desatendidas. O sea, quiere decir que tiene una repercusión. Entonces, para que se inyecten recursos económicos y se investiguen más estas y hagan diagnósticos más sencillos, más efectivos. Por eso son consideradas y clasificadas estas esporotricosis, esta que vamos a estudiar ahora y otras subcutáneas, como enfermedades micóticas desatendidas. Voy a abrir compartir aquí, este es más fácil. ¿Lo ven, no? ¿Sí? ¿Lo ven o no lo ven? Muy bien, ahora. Bueno, fíjense, es una imagen fea, ¿sí? ¿Qué se observa ahí? Se observa una masa, una tumoración. Es una masa que tiene un montón de nódulos, tiene varios huequitos donde no se observa ahí, si fuera un video se observara, hartas fístulas ahí que tiene, y esas van drenando un material purulento o serohemático. Es una lesión fea. ¿Y dónde está localizado? En el pie. Entonces, el lugar más frecuente de afectación de esta micosis es el pie. Lo deforma. Esta es una enfermedad que entra por la piel, como todas las enfermedades que se adquieren y que invaden el tejido celular subcutáneo, o micosis llamada también micosis subcutánea, son adquiridas mediante un traumatismo previo que penetra por la piel a través de la madera, a través de las espinas. Entonces, siempre tiene que haber un traumatismo previo. ¿Y dónde va a afectar fundamentalmente? La dermis. Se va a afectar el tejido adiposo. Estos hongos viven en el medio ambiente. ¿Dónde viven? En la tierra, viven en los árboles, viven en las maderas y pueden vivir en el agua. Esta también es parecida a la anterior. Miren, muchos nódulos y fístulas, úlceras, que deforman la estructura del pie. El lugar predilecto es el pie. ¿Por qué? ¿Y en quiénes se va a presentar generalmente? En personas que andan descalzas. Porque se andan descalzas con abarca y se desunchan con las espinas. Pues, y ahí puede estar el hongo. O los que trabajan con alfarería se sunchan con las maderitas y ahí está el hongo. Entra siempre por una penetración. Hoy en la mañana vamos a reconocer otra enfermedad, otra micosis subcutánea. Ya hablamos nosotros de la esporotricosis. Ahora vamos a hablar de los micetomas.
Tanto el micetoma como la esporoticosis, la cromoblastomicosis, la ovicosis o entomotoromicosis necesitan implantarse mediante una raspadura o una penetración de la espina de un árbol, de una flor. O sea, necesitan un traumatismo previo. Estas son micosis producidas por hongos que se introducen en forma directa a la del sesucha y entra como una lesión chiquitinga primero. No es que entre y así va a tener esa lesión. No, esta es una enfermedad crónica, al igual que la esporoticosis. Entra por la piel como una papulita, como un granito hace. Y de ahí hace un nódulo, se ulcera y hace esa deformación, esa masa. Y la característica de esa masa, esa tumoración, es que no duele. Es igual como la úlcera provocada por la Hispania. No duele. Y eso han visto hartas tumoraciones, no me imagino. Y la lesión va a afectar la piel y el tejido. ¿Y puede ir más allá? Sí puede ir más allá. ¿Dónde? Al hueso. Puede penetrar al hueso y dar una periostitis. Entonces vamos a hablar de todas estas micosis superficiales. Ya hablamos la anterior semana de la esporotricosis, cuyo agente etiológico a nivel global se llama Sporotrich Schenki. Y el agente etiológico emergente, porque va aumentando hartos casos, sobre todo en el país vecino del Brasil, que se llama Sporotrich brasiliense. Ese es el agente etiológico más frecuente emergente de la esporotricosis. ¿Y cuál es la forma clínica más frecuente de la esporotricosis? La cutáneo-linfática de lejos. El 85% son provocadas por la forma cutáneo-linfática. Es decir, tiene su nódulo, una úlcera, después va caminando haciendo los trayectos linfáticos. Esa es la forma más frecuente. ¿Y dónde afecta generalmente? Miembros superiores. Puede afectar también la cara, puede afectar otra parte, pero principalmente los miembros superiores. ¿Cómo se la diagnostica? Mediante un examen directo, un cultivo o un examen histopatológico. ¿Y cuál es el tratamiento de elección? Y traconazol. Muy bien, ahora vamos a hablar de los micetomas. Como ya dijimos al inicio, también es considerada una o clasificada por la Organización Mundial de la Salud como una enfermedad tropical desatendida. Es una enfermedad tropical desatendida. ¿Dónde hay más frecuentemente? En África, en la parte de nosotros, en el Brasil, hay más dentro de todos los países latinoamericanos. Si bien no tiene alta mortalidad, porque no se mueren, lo que sí puede causar discapacidad y trastornos psicológicos y tiene un alto impacto social, que quiere decir que el hombre se aísla, no sale porque como su pie es así, pie de madura se llama, la India, que se le deforma el pie, pues no salía ni a trabajar y causa un problema económico para él y para la comunidad, porque tiene que ser asistido por entes de salud pública y necesita recursos económicos. Entonces, tiene un impacto social y económico y tiene un impacto de discapacidad en la persona. Quizás pocos mueran. ¿Por qué mueren? Por bacterias que en esas zonas cruentas invaden y hacen una sepsis. Es una micosis, entonces, siempre de carácter subagudo a crónica, que va a invadir el tejido subcutáneo y que puede penetrar más allá y ir a los huesos.
Este hongo puede ser producido, más digo, esta micosis, este micetoma, puede ser producido por dos tipos de agentes etiológicos. La que es más frecuente en nuestro medio, es decir, en los países latinoamericanos, es una bacteria la que causa, paradójico, ¿no? Que causa estos micetomas. También tiene origen bacteriano, se llaman actinomicetos. Pero también puede ser causado por un hongos verdaderos, son los eumicetos. Los más frecuentes son los actinomicetos. Entonces, ahí tenemos la clasificación etiológica por bacterias, que son las más frecuentes, como lo recalcar, en nuestro medio, que se llama actinomiceto. Hay varios subtipos. El más frecuente de los actinomicetos aislados es la Nocardia brasiliensis. Es una bacteria aeróbica. El otro grupo que es más frecuente en los países africanos y en Asia son provocados por hongos propiamente dichos que se llaman eumicetos. Y dentro de estos eumicetos van a provocar, el agente etiológico más frecuente es la Madurella mycetomatis. Hay hartos hongos actinomicetos, 14, 15, igual los eumicetos. O sea, hay varias especies. ¿Entiendes? Las más frecuentes son las que están en Medellín. Dentro de los eumicetos o hongos propiamente dichos, la Madurella mycetomatis. Y dentro de los actinomicetos, que son bacterias que provocan micetoma, la Nocardia brasiliensis. Esta es la que más frecuentemente hay en los países latinos. Ahí están los EU. Ahora, una de las características, me voy adelantando, para hacer el diagnóstico de esta enfermedad es una tríada que provoca. ¿En qué consiste esta tríada? Como vieron en la imagen, hay una masa deformante, dura, indolora, que comienza con, que tiene hartos nódulos, masa dura, indolora. Y luego, ese es un primer elemento de la triada, el primer elemento. El segundo elemento de la triada es que tiene hartos huequitos que resuman, que se llaman fístulas. Hace fístulas en varias partes de ahí del pie. Es la segunda, siempre tiene que haber eso. Y la tercera es a referencia de esto que les estoy mostrando en esta diapositiva. En esa secreción eliminan unos granos que pueden ser granos negros o granos más claros, amarillos, granos blancos. Los granos negros generalmente son provocados por los hongos propiamente dichos, por los eumisotos. Y los granos amarillos generalmente son producidos por los actinomicetos. Entonces, la tercera triada, la primera, masa, dura, indolora, deformante, dos, múltiples fístulas, y tres, la observación de los granos que hay en la secreción. ¿Qué otros nombres recibe los micetomas? También se los llama maduromicosis, madura de India. O también se la llama pie de madura, porque Madura es un lugar como un departamento, una región de la India. Por eso se llama maduromicosis. O también pie de madura. ¿Cuál es el agente etiológico? Bacterias como los actinomicetos. Y la más frecuente de esas, la aeróbica, que se llama Nocardia brasiliensis. También son provocadas por hongos propiamente dichos, que son los eumicetos. Y dentro de esto, el más frecuente es la Madurella mycetomatis. Es más frecuente el micetoma fúngico en África. En cambio, el micetoma bacteriano por actinomiceto causa la mayoría de los casos en América del Sur.
Nosotros son más frecuentemente lo que tenemos son por bacterias. Y de esta la más frecuente es la nocardia brasiliense. ¿En quiénes es más frecuente esta enfermedad? Obviamente en personas que andan descalzos y que se van al campo y que se paran por el monte y se andan rasguñando con madera, con palo, con espinas. Más frecuente en agricultores, por supuesto, y en los que pastorean ganados, porque están más en el monte, pues. ¿Cómo entra este hongo? Entra a través de... ¿Dónde vive este hongo? Vive en la tierra, en la vegetación, en la madera. Y entra por un arañazo. También puede ser por arañazo, igual, ¿se acuerdan cuando hablamos de porotricosis? La emergente más que todo es por arañazo de gatos. Entonces, una vez se raspan con una madera o se pincha con una espina, pasa la piel, se inocula directamente y va al tejido celular subcutáneo. Después se transforma en una pápula, en un nódulo, una úlcera, y luego fistuliza y elimina ese exudado y ahí los granos característicos, negros para los hongos propiamente dicho, para los adenomisotos, y amarillos o blancos para los actinomicetos. Entonces la transmisión se produce cuando el microorganismo, si el actinomiceto o el omiceto, penetra en el cuerpo a través de traumatismos menores, raspaduras, pinchaduras, y obviamente va a tener relación con una persona que está en contacto con las plantas, con los árboles, con la madera y que ande descalzo, porque el lugar predilecto donde entra es las extremidades inferiores, sobre todo en el pie. Esta micosis puede causar discapacidad de por vida. Y obviamente si la amputan el pie, es una carga para la sociedad y para la familia. Y a menudo son estigmatizados, son aislados, no quieren salir. La tríada que mencionamos, la tríada característica para diagnosticar un micetoma o pie de madura o maduromicosis, que son sinónimos, es observar esa masa deformante indolora, y es una masa dura. El segundo elemento es que tiene que haber múltiples fístulas que van saliendo, drenando líquido, cero hemático o purulento. Y en este drenaje de los líquidos viene el tercer elemento, que es los granos que se observan al microscopio. Granos negros o granos amarillos o granos blancos. Esa es la triada clínica para hacer diagnóstico. ¿Cuál es el diagnóstico para la esporotricosis cutánea linfática? Observar una lesión primero en las extremidades superiores, que empieza como un nódulo, forma una úlcera, y después sigue un camino de nódulos en el trayecto de linfático. Aquí hay esos tres elementos: la masa, los múltiples fístulas y los granos. Afecta las extremidades inferiores. ¿Puede afectar profundamente? Sí, puede. Y una cosa muy importante es que no hay transmisión de persona a persona. No hay. Tiene que ser el hongo que se encuentra en el medio ambiente, en las plantas, en la espina, en la tierra, en la madera. Hay un señor con una lesión deformante en su pie izquierdo, en su pie izquierdo. Son masas firmes e indoloras. No es que empiezan directamente así, esto es una enfermedad crónica, lleva meses estando así.
Si lo dejas y no haces tratamiento, o incluso con tratamiento a veces no funciona, porque muchas veces, por eso es una enfermedad de certeza, porque no la han investigado, por eso le están dando ahora la importancia y estudiándola bien para tratar de hacer medicamentos que sean efectivos y laboratorios para diagnosticar rápidamente. Porque esto va a destruir posteriormente su músculo y llega al hueso y van a tener que amputarle su pie. Obviamente micestomas hay en todo el mundo y en nuestro continente obviamente que no somos la excepción. Entonces Argentina, Brasil, nosotros tenemos muy pocos casos. La relación es, obviamente, lo que nos va a traer al monte son los hombres, pues, las mujeres más paran en la casa. Bueno, trabajando todavía no hay opción. Pero más frecuente en los hombres 4-1. La edad promedio, siempre son importantes los datos epidemiológicos, 30, 40 años, y generalmente en personas que trabajan en el campo. Los factores predisponentes tienen que ser traumatismo con espina, con astillas de madera, con piedra, picaduras de insectos también, o mordeduras de animales, igual que la esporotidosis. Este hongo está en el medio, está en la tierra. Se clasifican en dos grupos, los actinomicetos y los eumicetos. Los actinomicetos, que es una bacteria aeróbica, y la más frecuente es la nocardia brasilensis. Y los eumicetos son hongos, y el más frecuente es la Madurelia micetomatis. ¿Qué diferencia en clínica? Bueno, más que todo eso. No es tan así como está notado en la diapositiva. Como lo diferencia, digamos, bueno, los actinomicetomas hay más reacción inflamatoria, los orificios fibrosos son más abundantes, la consistencia es más firme y es la más frecuente. La otra es todo lo contrario. ¿Cómo lo voy a diagnosticar? Primero, el más sencillo, más barato, un examen directo. ¿De qué? De esos granos. ¿Y qué voy a ver? Unos granos negros. Diagnóstico, maduro micosis por el más frecuente es el que hay en el África. Si los granos son blancos o amarillos, la más frecuente que hay en nuestra región, que es la nocardia. Entonces el examen directo, la sensibilidad tampoco no es muy alta y especificidad. Y ahí viene el cultivo. El cultivo, según los expertos en micología médica, digo, en laboratorio, realizar análisis micológicos. Les voy a mostrar más un ratito unos cuadritos de un consenso que hubo entre 23 centros médicos de primer nivel y otros de niveles primarios, con grandes expertos en bacteriología, en micología médica. Se reunieron para, como esta ya es considerada una enfermedad de satélite, para tratar de ver qué opinan estos expertos sobre cuáles son los análisis que más debemos observar, porque lo importante para disminuir es saberla diagnosticar. Entonces, les voy a mostrar más un ratito. Y ellos coincidieron que el cultivo es un método muy eficaz. ¿Dónde se va a tomar de la muestra? Un raspado, una aspiración de esas lesiones que se. La otra es una prueba, todavía que está entrando, porque es una prueba sofisticada, necesita expertos en que realicen esta prueba, son las reacciones en cadena de la polimerasa. Y finalmente, un estudio histopatológico, es decir, hacer una biopsia de la lesión. Este es el cuadro que le hacía referencia. Métodos diagnósticos óptimos en un laboratorio bien equipado. Estamos hablando de un laboratorio de referencia. En nuestro caso, si queremos poner ese parangón, es Senetron, digamos. Pero no es el caso que nosotros no tenemos. Este estudio fue hecho en Europa, en centros médicos con grandes equipamientos. Pero si ponemos aquí el parangón, sería Senetron, digamos. Según un laboratorio bien montado para enfermedades tropicales. Centro Nacional de Enfermedades Tropicales, como dice su nombre.
Estos datos que están ahí no es la sensibilidad y especificidad de las pruebas, sino qué dicen los expertos sobre estas pruebas. Es una prueba cualitativa. ¿Qué dicen los expertos de estos 23 centros médicos? Sobre el micetoma dice, las características clínicas te pueden dar un 92% del diagnóstico. El micetoma. En cambio, fíjate vos, la sensibilidad para la esporotricosis dice, la clínica casi no te da. Estamos hablando de hospitales bien equipados. Sobre la microscopía directa, o sea, el examen directo que vos tomás, tienen nomás buena sensibilidad los micetomas y la cromoblastomicosis, no así la esporotricosis. Pero fíjate vos en el cultivo, ahí es, mira, los expertos dicen, no, los cultivos para cualquiera de estas sucutáneas son buenísimas, 96% de positividad, según los expertos. No es un estudio que han hecho de pacientes, sino consultarle a los expertos en su experiencia de usted como especialista, como un personal capacitado. ¿Cuánto ha tenido de posibilidad? No, nosotros pues el 96% de positividad de los cultivos. Ese es el relato para las tres. La serología de país, la nombramos y no nos vamos a entender. El diagnóstico molecular. Son hospitales de grandes recursos económicos. Pero fíjense todavía, como recién están formándose técnicos en realizar estas pruebas, todavía la sensibilidad, o sea, todavía dicen, sí, son buenas, pero para mí se toma un 75% y un 50% de los expertos dicen, sí, un 50% hay posibilidades. Hemos tenido en nuestro hospital de hacer realizar estas pruebas. La histopatología, 88% para los bisetomas y 67% para la esporotricosis. ¿Qué otros estudios sugieren estos expertos? Dice, bueno, en el micetoma hay que hacer una radiografía. ¿Para qué? Para ver pues, si no hay compromiso de los huesos ya. Y en el caso de la esporotricosis, hay que hacer la esporotriquina, que es como el PPE que le dije, es una reacción, intradermorreacción, es una prueba indirecta, es decir, este paciente estuvo en contacto con el esporotric brasiliense. Estos en hospitales bien equipados. Ahora en hospitales periféricos de primer nivel, ¿qué dicen los expertos? Vamos a resumir un poquito. Estos los expertos dicen, le dan más claro, son hospitales primarios, dicen, no, pucha, nosotros es con la clínica. Miramos, para mí se toma 96% con la clínica. La esporotricosis 88%. Cambia, ¿no? En hospitales, no, acá los clínicos dicen, no, o los hospitales de menores recursos económicos, de primer nivel. Y la microscopía indirecta le da mucha importancia. Dice, sí, con un diagnóstico hemos hecho con el 88% de un centro indirecto. En la cromoglastomicosis, mucha, 92%. La porotricosis más baja. Y el cultivo aquí, dice, ahí está mal, no es 336, es 36. 336 dice para micetoma. No, en los de recursos medios. El diagnóstico molecular también nosotros poco hacemos, pues, ¿no? Los países pobres que poco hacen. Y la patología también. Entonces se ve que en un de recurso mayor tiene muchas más posibilidades de diagnosticar. Y aquí tienen ustedes una microscopía directa con hidróxido de potasio. En esta de la que está con la letra A, son los granos negros. Y en esta, que está con la letra B, son los granos claros, que son provocados por actinomicento y esto por eumicento. Y luego otro análisis que se llama biopsia. También, generalmente, cuando veamos el tratamiento, bueno, sigamos nomás con esto. Biopsia de la lesión. Esta es por un eumiceto y esta es por un actinomiceto. ¿Con qué nos podemos confundir? Bueno, con la esporotricosis, al comienzo, ¿no? Empieza con pápulas, máculas, nódulos, úlceras, igualito empieza la otra. Al comienzo, sí. O la cromoblastomicosis, lo mismo.
con tumores que tengamos en la piel, con leishmania, con enfermedades fistulosas, con enfermedades sistémicas como la paracoccidioides, complicación, sobreinfección bacteriana, periostitis y osteomielitis. La osteomielitis es una enfermedad gravísima. Entonces tiene que hacer tratamiento rápido, no se va por la, por la circulación. Y acuérdense que los huesos del órgano muy vascularizado y puede matar a la paciente. Y si no, no te das cuenta, vas a tener que al final que amputarle el miembro afectado. Puede darte una sepsis, claro, porque está resumando constantemente secreción. El tipo no sale, entra en una depresión, claro, feo con sus pies, las moscas se van ahí tras de él. Tratamiento. ¿Y en cuánto nos falta? Nos queda un tiempito porque no vamos, pues, vamos a están, creo ustedes, conectados y no están presentes. Yo hablando solingo, ni cuenta me había dado. Ya voy a... Bueno, ya. Le decía que, bueno, en 5 minutos más acabamos. Entonces, ¿lo ven eso o no lo ven? Ya. Entonces, el tratamiento, los actinomicetos, como es una bacteria, la Nocardia brasiliensis, el tratamiento se hace con antibacterianos. El más utilizado que ha dado antes utilidad en los casos de resistencia, ahora se utiliza de entrada, es la amicacina. Es un aminoglucósido combinado con cotrimoxazol. La amicacina 15 miligramos por kilo y el cotrimoxazol 14 miligramos. Esto hay que darlo generalmente durante una mes al inicio, cuando empieza, un mes, 2 meses. La amicacina durante un mes, una ampolla intramuscular por día, y el cotrimoxazol 2 veces por día, 5 semanas, 8 semanas. Si el caso sigue recurriendo, entonces el tratamiento se hace mucho más largo y tenemos que utilizar otro aminoglucósido que se llama streptomicina. Un ratingo, por favor, esto es una llamada urgente. Después continúo. Hola, hola, Miguel, te llamo en unos 5 minutos, estoy pasando clase. Ya, gracias, muy amable. Entonces, sulfato de streptomicina y cotrimoxazol, caso es la streptomicina, es otro aminoglucósido. Hay que hacer, cuando es muy recidivante y resistente, años de tratamiento. En casos hay que, bueno, después que hacer un tratamiento, hay que extirpar todos esos nódulos grandes, tratamiento quirúrgico. ¿Qué hacemos para los hongos propiamente dicho? El tratamiento de lesión hay que utilizar ya aquí para, para los hongos propiamente dicho un antimicótico, los ya conocidos, ketoconazol y traconazol. El tratamiento hay que hacerlo durante meses, años de tratamiento. Y también hay que hacer tratamiento quirúrgico de las deformidades esas que provoca. Hay que hacer tratamiento por año. Bueno, creo que no hay más. Sí, es la última. Bien, muchachos, eso es
No quiero que pase acá porque se me cortó. ¿Verdad? Aceptar. Muy bien, no sé si tienen alguna pregunta sobre estas enfermedades. Ya con esto acabamos, no vamos a hablar de las otras. Estas no son tan frecuentes, estas micosis, como son frecuentes las micosis superficiales. Entonces, hemos hablado de dos micosis subcutáneas, los esporosticosis y los micetomas. Luego hablaremos de la micosis profunda y hablaremos de dos, dijimos, histoplasmosis, blastomicosis suborbital. Muy bien, muchachos, nos vemos la próxima semana. No sé, voy a charlar con Abraham y él le va a comunicar al grupo si voy a tener tiempo la próxima semana. Son las elecciones del Colegio Médico. Yo estoy de presidente de mesa en mi hospital, pero tuve que presentar una carta porque tengo un problema judicial que justamente me ha hablado de un inquilino que vive gratis hace 15 meses. Ahorita me ha hablado del administrador de condominio. No, de repente no pueda ni virtual pasar clase. Ya yo voy a estar en contacto con Abraham para que ustedes le comuniquen, ¿ya? Muy bien, muchachos, que tengan buen fin de semana. Métanse a la piscina, al río. Hay que refrescar, está muy fuerte la calor. Que tengan buen día. Chao, Abraham, y gracias. Chao, chao.